noches, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Les saludamos desde la cabina de la radiodifusora o emisora del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. ¿Cómo se dice en inglés? Face to face with the great I am. Ay, suena bonito, ¿no? Qué gusto saludarles, saber que están ahí. Estamos con ustedes. Dios les bendiga. En esta noche, en esta hora, venimos con un tema candela, fuerte. Un tema que de verdad lo sacude a uno de una manera fuerte porque es a través de la bendita palabra de Dios, de la Biblia. Les recuerdo, manejo yo la Reina Valera Revisión 1960. Y para alguien que preguntaba, ¿de dónde sacan ustedes todos esos temas? De la Biblia, mi amado hermano. De la misma Biblia que usted y yo manejamos y hemos manejado por muchos años, la cual nos ha servido de base para buscar la verdad, para seguir la verdad, a pesar de que sabemos que en algunas partes está parafraseada, hay impostaciones y hay cosas que en los originales no se encuentran. Pero el mismo Señor Jesús dijo en San Juan 5:39 que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras porque en ellas encontraremos la vida eterna y ellas dan testimonio del Cordero de Dios y el Cordero de Dios da testimonio del Padre Celestial y cuál fue la misión por la cual fue enviado a este mundo para remisión de nuestros pecados, de nuestras faltas y reconciliarnos con el Padre Celestial a través de Él y la obediencia a ese mensaje que trajo en la cruz del Calvario. Pero es necesario adquirir conocimiento, porque no podemos seguir repitiendo como loritas que nuestro Dios es Cristo, sin saber quién es Cristo, sin saber cuál fue la misión que vino a la tierra, porque normalmente nos están diciendo, la gente está diciendo, es que Él vino a morir en la cruz por mis pecados y ya. No, esto es algo mucho más profundo, mucho más grande, mucho más trascendental para la vida del ser humano y tenemos que estar con una certeza de saber por qué estamos obedeciendo al Señor Jesús, por qué lo tenemos como Dios y si realmente lo podemos tener como Dios o no. Porque no es lo que tú digas, no es lo que diga tu pastor, no es lo que diga el presidente de una denominación, sino lo que la palabra de Dios muestra. Y en la programación pasada pudimos ver algo muy tremendo con ese título, ¿quién es Dios? Realmente, y si realmente tú sabes quién es Dios. Hoy venimos con la segunda parte, porque la Biblia está hablando de dioses. Quiero que le quede claro, la Biblia habla de dioses, pero habla también de un verdadero Dios, ¿sí? Un verdadero Dios, y la gente, la mayoría no sabe o no sabía que el pueblo de Israel ha tenido desde la época de Moisés un solo y verdadero Dios. Y que el Señor Jesús nos mostró a este verdadero Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces, también la Biblia, el apóstol Pablo muestra que existen, ojo con esto porque es delicado, y usted tiene que adquirir conocimiento para que no mezcle la teología de dioses paganos con el Dios al cual usted dice servir y obedecer. Si usted dice que el Señor Jesús es su Dios, porque muchos lo reafirman. Es que, ¿quién es tu Dios? Cristo. Pero, están hablando con los hermanos como decimos a veces o con los familiares. Uy, no, es que ese karma que tengo en esta... No, ese esposo que yo tengo es un karma. Entonces están muchos mezclando lo que es la teología del Krishna, que es de Oriente Medio, creo que se llama, y es de la India, con los dioses de la India, que es Krishna, con cristianismo. Otros mezclan la teología del musulmán y hablan de Alá y piensan que Alá es el mismo Dios de nosotros. Y resulta que Alá es el Dios de las fortalezas y del inframundo y la gente no lo sabe. Y existen dioses en la antigüedad que la Biblia registra hasta Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y hubo pecado, maldad tremendo. Y la gente desconoce quiénes eran esos dioses que abusaron de la libertad que Dios le dio o el libre albedrío que Dios le dio al ser humano y hubo una mezcla tremenda y por eso el diluvio. ¿Sí? Muchos desconocían que Josué tuvo que pararse frente al pueblo y decirles, bueno, escojan a qué Dios van a servir ustedes.
Al de los griegos, felicios, amorreos, egipcios, ya lo dije así. O a Yahweh, el único y verdadero Dios. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Que usted lo tiene traducido como Jehová, es muy distinto, pero su nombre es Yahweh. ¿Sí? Y Cristo estuvo hablando de que tenemos que apartarnos de otros dioses y seguir al único y verdadero Dios, que es su Padre Celestial. Pablo también lo dijo, Jeremías también lo dijo. Entonces, quiero invitarlos en esta hora que comencemos con una oración. Quiero pedirle a la hermana Johnny que nos dirijan una oración para que sea el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo. ¿Sabe qué traduce Ruach HaKodesh? No traduce Espíritu Santo. Espíritu de verdad. Espíritu de verdad es la verdadera traducción del nombre de Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Eterno. Roma nos impuso Espíritu Santo. Y hay una diferencia tremenda cuando uno estudia la connotación de la palabra Espíritu Santo a Espíritu de santidad, porque es el Espíritu de la verdad y es el Espíritu del Padre Celestial. Y es increíble, eso es tremendo. Entonces quiero pedirle a hermana Johnny que nos dirija una oración mientras los hermanos se están conectando. Quiero pedirle por favor, como siempre, saquen su Biblia, no solamente nos escuchen, saquen su Biblia. Si usted quiere anotar, anote, o si no va a quedar el video grabado en las páginas sociales como en el YouTube. Entonces, alístese, saque su espada y aprenda directamente de la palabra de Dios lo que ella enseña y no de teologías humanas. Padre Celestial, esta noche nuevamente venimos ante su presencia, mi Dios, pidiendo que sea su Espíritu Santo quien descienda sobre nosotros y ponga las palabras en nuestra boca, ya que este tema es bastante delicado, Señor, y tenemos que conocer al único Dios verdadero, ya que su palabra nos dice que escudriñando las Escrituras, ahí está la vida eterna. Y queremos conocerlo como ese Dios único y verdadero, y salir de todos los errores en que estábamos, pero solamente es a través de su Santo Espíritu quien nos convicta, quien nos muestra, quien nos enseña, quien es el Maestro, quien nos muestra la verdad, y esa verdad es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Esta noche le pedimos que sea con nosotros y que, como dice su Escritura, Señor, que sea usted el que abra nuestros ojos espirituales, que oyendo podamos oír y que viendo podamos ver, y que sea usted dando entendimiento a nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo. Eso se lo pedimos siempre, siempre, todo en el nombre de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Yahshua HaMashiach es su nombre en hebreo. Quiero invitarlo, por favor, abra su Biblia, saque su Biblia en este instante y vamos a 1 Corintios capítulo 8 y vamos a leer del verso 5 al verso 7 y luego vamos a saltar al libro de Jeremías y luego les voy a recordar algo de Deuteronomio capítulo 5 y sobre todo algo que el apóstol Pablo dijo cuando llegó a un cierto lugar y dijo, encontró una estatua, una imagen y tenía una escritura que decía al Dios desconocido, ¿cierto? Sí. Y es la verdad. Hasta el día de hoy, lamentablemente hay muchos cristianos que desconocen el nombre del único y verdadero Dios. Y aunque digan amar a Cristo y servirle a Cristo, no le obedecen, porque no leen correctamente la Biblia, porque no han vuelto a la palabra de Dios y no buscan conocimiento. Pero para eso estamos, para que usted y yo entremos en la verdad del unigénito Hijo del Dios verdadero. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Vamos a ver algo tremendo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Léalo, por favor. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Ponme un segundito, por favor. Mire lo que dice acá y quiero pedirle que por favor lea correctamente. Y si usted no sabe leer correctamente, permítame decirle que la lingüística, que es la ciencia de las comunicaciones, determinó que hay unos signos de puntuación que son coma, punto y coma, punto aparte, punto seguido, signo de interrogación o las comillas que son de admiración. O los paréntesis que indica algo importante. Si usted no lee correctamente, usted le cambia la connotación completamente a la palabra de Dios y por eso es que se han levantado tantas teologías humanas y se han levantado tantas denominaciones.
¿Por qué? Porque cada persona interpreta a su manera si no lee correctamente. Si se leyera correctamente, estaríamos todos con el mismo sentir, el mismo pensar y el mismo actuar, que fue lo que el Señor le pidió o pidió por medio del apóstol Pablo, que estuviéramos en unidad. Pero no estamos en unidad, ¿sí? Por lo mismo, porque no se sabe leer correctamente. Mire, lo que acabó de leer la hermana Jolie trae una connotación tremenda, y eso es para que usted aprenda. Mire lo que dice el verso 5, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ¿cierto? Hay una coma, o sea, la palabra corta. Y eso es para analizarlo. Porque sí existen, mi hermano, personas que se llaman dioses. Y no, miren lo que digo, ni siquiera voy a decir personas. Hay seres que en los cielos se hicieron llamar dioses. Y una cosa es ser Dios, otra cosa es ser nombrado por Dios, y otra cosa es autonombrarse Dios. Y sin entrar directamente a la cita bíblica, recordemos lo que dice Ezequiel capítulo 28. Cuando Luzbel, no Satanás, Luzbel, dice la escritura que él se sentaba aún en el trono de Dios y se llenó de tanta ambición y tanto deseo de ser superior que quiso ser igual a Dios, ¿cierto? Y se envaneció su corazón y se autonombró Dios. Ahí pasó de ser Luzbel a Lucifer, de luz bella y hermosa a luz, pasó a la oscuridad, ¿cierto? Después vamos a hablar sobre el término Satanás, porque realmente Satanás es algo muy tremendo y no es lo que la mayoría tenemos por conocimiento. Entonces, la Biblia dice que él se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo y muchos de ellos cayeron a la tierra o vinieron a la tierra o están apresados en la tierra. Fíjese que el libro de Daniel habla de 4 ángeles tremendos y poderosos que están atados al lado del río Éufrates y que serán sueltos en los posteriores tiempos. Y por ese motivo el río de Éufrates, ya los científicos han determinado que se está secando y están apareciendo cuevas tremendas. Y lo más fuerte es que han encontrado o han escuchado aullidos a medida que bajan las aguas, y ya determinaron que no son sonidos humanos. Dicen que una gran bestia o bestias deben estar por allá abajo, porque por unos hoyos salen unos aullidos terribles. Y la Biblia es clara en decir que serán sueltos en los posteriores tiempos. Y resulta que esos seres fueron los que se autonombraron dioses en la antigüedad, que son los famosos ángeles caídos. Recuerden algo muy importante que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Habla de potestades que son poderosos, gobernadores, ¿sí? Príncipes o principados de las tinieblas, o sea, de los que salieron de la luz a la oscuridad y conformaron lo que se denomina el imperio del mal. Cristo nos habla del reino de los cielos y Satanás o Luzbel nos habla del imperio del mal, que está conformado por dioses, como dijo el apóstol Pablo, que se autonombraron dioses. Y estos, os diga la hermana Jolie, nos va a mostrar una reseña tremenda que usted tiene que investigarlo, porque ellos fueron los que se bajaron en la antigüedad. Y para que usted me entienda lo que estamos hablando, tiene que buscar la historia del pueblo arcadio. Tiene que buscar la historia de los dioses egipcios y los dioses griegos, sumerios y todos los pueblos antiguos. Y usted se va a sorprender, aún si mira la historia de la India, de la China, del Japón, del Medio Oriente y todas las naciones, hablan en los antepasados de dioses que descendieron de los cielos en carrozas de fuego. Y fueron los que vinieron y controlaron. Aún la Biblia, estoy haciendo una pequeña reseña, aún la Biblia muestra algo muy tremendo en el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso del 3 al 5, habla de Babilonia, ¿sí? Y cuando usted busca el significado de Babilonia, en el idioma arcadio es la puerta de los dioses antiguos que descendían de los cielos a la tierra y formaron el caos por el cual Dios se enojó y purificó la tierra con agua. Y vuelve otra vez y está surgiendo en el famoso imperio romano. Lea lo que es la cuarta bestia, mi hermano, que habla el libro de Daniel. Y Satanás está detrás de todo esto. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo, de lo que leyó la hermana Jolie. Dice, pues que aunque haya algunos que se llamaron dioses,
sea en el cielo. ¿Sí ve? En el cielo se autonombraron dioses. O en la tierra. Porque en la tierra, si usted mira la historia, usted tiene que estudiar historia universal de los imperios antiguos, usted va a encontrar algunos reyes de las tribus y civilizaciones antiguas que se creían dioses y se hacían adorar como dioses también. Entonces habían y existen aún dioses en el cielo, dioses en la tierra y debajo de la tierra en el inframundo. Miren lo que dice. Dice, o en la tierra, y hay un paréntesis que da suma importancia. Dice, como hay muchos dioses. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo. Hay muchos dioses, pero los determina con D minúscula. Y no son, mi amado hermano, lo que usted está pensando o lo que a usted le han enseñado, que son las estatuas de la Virgen de no sé qué, de la Virgen de no sé cuándo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos mucho más allá, algo mucho más fuerte, más poderoso, que no tenemos ni siquiera imaginación, no alcanzamos porque no leemos la palabra ni investigamos, y son los que gobiernan, o son las entes y los poderosos y las potestades que gobiernan. Miren algo tan tremendo. En el libro de Daniel capítulo 10 hay una reseña muy fuerte que si usted no lo lee correctamente, no lo analiza, no cae en cuenta. Dice el arcángel Gabriel que cuando Daniel se inclinó y oraba 3 veces al día, dice a los 21 días, ¿no? Sí. Dice que el arcángel que es de autoridad y poder, dice, desde el mismo momento en que dispusiste tu corazón, la respuesta del Eterno fue enviada. Pero el rey de Media y el de Persia, ahora viene la pregunta, ¿un ser humano que fuera rey se le puede oponer a un arcángel celestial? No. Si fuera humano, no. Entonces está mostrando que una entidad poderosa de Media y en Persia, espiritual, que eran los dioses, de los dioses no humanos, le impedían pasar, y él dice que le tocó pedir ayuda al arcángel Miguel, que es el príncipe de Israel, para que él pudiera venir a traerle el mensaje. Así es. Por eso es que Pablo dice acá muy claro, que me pasó el aire, la hoja dice, hay muchos dioses, y viene algo tremendo, muchos señores. Y acuérdense que en Apocalipsis 19, lo vimos hace 8 días, el título que recibió Cristo no fue el título de Dios, sino de Rey de Reyes. O escuche, Rey de Reyes. O sea, hay muchos reyes, pero él es la máxima autoridad dada por el Padre Celestial. Y Señor de señores. Es la máxima autoridad, y Filipenses capítulo 2 lo ratifica. Verso 6, mi hermana. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Pare un segundito, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ojo y atentos a esto, que más de uno de ustedes que de pronto está en sí o no, sigue dudando de lo que hablamos el martes pasado, por culpa de las teologías, aquí le va a quedar sentado, porque no lo digo yo, no lo dice la hermana Johnny, no lo está diciendo mi esposa, sino el apóstol Pablo. Dice que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y si usted no le cree al apóstol Pablo, mi amado hermano, usted puede decir que es cristiano, pero usted está en el lugar equivocado. Porque a usted las teologías humanas le han enseñado pensamientos humanos. Dijo el apóstol Pablo, hay un solo Dios para nosotros. Y se lo ratifico. Léalo, por favor. 1 Corintios 8:6. ¿Quién es ese Dios? Ojo con esto, porque Pablo es siervo del Señor Jesucristo. Así es. ¿Cierto? Cierto. Pablo es siervo del Señor Jesucristo. Y aún en las cartas paulinas, epístolas, el primer versículo dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo y apóstol por orden y voluntad del Padre Celestial. Ojo con esto. ¿Ve? ¿Cómo cambia la palabra de Dios cuando usted la analiza a las teologías humanas? Y lo que hemos sido enseñados durante años no es cierto. Siga leyendo, mi hermana. Mire lo que dice. Comienza. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Yahweh, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pare un segundo. Miren lo que dice, permítame, se lo voy a recalcar y se lo voy a leer. ¿Quién es nuestro Dios? Y si usted obedece y ama a Cristo y da su vida por Cristo, usted tiene, por lo repito, muchas veces lo he dicho, usted tiene que comenzar a obedecerle a Cristo y no a las teologías humanas.
Pablo lo dijo, Cristo también lo dijo. San Juan 17:3, que la vida eterna está en que te conozcan a ti. No dijo a mí, dijo a ti, al único y verdadero Dios. Ahora miren lo que dice Pablo. Hay un solo Dios para nosotros y es el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Ahora mire la segunda parte, por favor, 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Léalo, hermana, que esto es fuerte para muchos. Y un Señor, Jesucristo. Pare de contar. Hay un Dios y Padre y hay un Señor que se llama Jesucristo. Está escrito ahí que es el Señor Jesús. Y lo ratifica Apocalipsis 19. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por medio de Cristo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino. Él nunca dijo, nunca usted va a encontrar en ninguna Biblia, ni siquiera en la Torá, porque ahí pues no lo menciona, no tiene el Nuevo Testamento, ni en los libros sagrados, nunca encontrarán que Cristo haya dicho, yo soy Dios. Amén. Adórenme. Él siempre dijo, yo soy el ungido, soy el enviado, soy el Hijo. Soy el camino, la verdad. Soy la imagen. ¿Sí? Adórenlo a Él, a mi Padre, clámenle a Él, pídanle a Él y yo lo haré. Aún dice que el Espíritu Santo viene porque el Padre lo envía en nombre de Cristo. Y aquí lo ratifica el apóstol Pablo. Vuelvo a leerlo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Sí ve cuando usted respeta los signos de puntuación, cómo le cambia la connotación a la palabra de Dios? Pero si usted quiere leer incorrectamente, como las falsas doctrinas y falsas teologías se lo quieren imponer, usted puede imaginarse lo que usted quiera, pero lo correcto es respetar la ciencia de las comunicaciones llamada lingüística, donde usted no puede cambiarle la connotación ni el sentido de las palabras porque usted quiera, a menos que esté escrito. Y dice muy claro, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, ¿ve? Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, y dice su nombre, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Verso 7 y paramos ahí. Pero no en todos hay este conocimiento. ¡Ojo con esto! Miren lo que dice el verso 7 de 1 Corintios 8. No en todos está ese conocimiento. ¿Por qué? 2 Corintios 4:4 dice el apóstol Pablo que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. Mire, hermana Jolie, no es de todo mundo, es de los incrédulos, de los que dudan o no pueden creer. ¿Y sabe por qué dudan? Porque no leen la escritura, sino se basan en las teologías de un hombre o una mujer que está en un altar. Pare de contar. Entonces, pero no en todos hay este conocimiento. Siga leyendo, hermana. Porque algunos habituados aquí a los ídolos. Miren lo que dice la escritura. Porque hay personas que se habitúan a los ídolos. Entonces, ojo con esto. La Biblia habla de dioses en los cielos que hasta Génesis 6 permanecían en la tierra y hacían y deshacían. Habían hasta aberraciones y habían híbridos que usted lo desconoce, mitad hombre, mitad animal, hasta gigantes. Y por eso inclusive cuando el Señor le da la orden a Saúl de matar hasta los niños de brazos, de pecho, no es porque sea un dios sanguinario ni un dios malo, sino porque en Moab existían aberraciones y cruces de seres humanos con animales. Y era una aberración, por eso la orden de exterminar todo eso. Amén. Es increíble y por desconocimiento la gente no lo sabe. ¿Quiere conocer más de esto? Por favor, busque la historia, no está en la Biblia, de los pueblos arcadios y de los pueblos sumerios y civilizaciones antiguas. ¿A qué dioses se servían? Y aún la hermana Yori ya viene con esto. Entonces, de ahí para acá se crearon los ídolos, las estatuas, que son representaciones de los dioses antiguos. Y ahora en la modernidad, la mayoría de personas en Occidente
tienen imágenes que son representación de los ídolos de Roma. Es increíble. Siga leyendo, hermana, y terminamos el verso 7. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Escuche esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Como la gente no conoce la verdad, como Satanás leudó la palabra de Dios y la gente ahora le da pereza ir a las sagradas escrituras y simplemente va a su iglesia miércoles, domingos o sábados o los días de reunión y simplemente van a oír. No comprueban lo que está escrito, ni tampoco encontramos, o sí encontramos muy pocos hombres o mujeres que están hablando la verdad en el mundo. Del resto, los emocionan, los engañan, salen con lenguas raras, con actos raros, con que yo lo tumbo y eso ya es la unción, que no sé qué, y la gente busca al hombre, pero no busca la verdad. Y Pablo lo dice, no tienen el conocimiento, ratifica lo que Cristo dijo, ratifica lo que el Señor le habló al profeta Oseas. Y mezclan la verdad con paganismo. Por eso encuentra cristianos hablando de la buena suerte, de la mala suerte, de ser positivo, de ser negativo, de que hagamos esto para que no entren las malas energías, de que los chakras, de que el karma, de no, ¿será que yo reencarné o voy a resucitar o yo lo conocí en la otra vida? Ay no, y amén, gloria a Dios. O, ay Padre, te damos gracias por este alimento en el nombre del Señor Jesús, y se persignan todavía y aún van a las iglesias cristianas, pero en sus casas tienen idolatría. Y algunos saben, no, es que yo escuché a un pastor decir que eso es arte. Ahora lo disfrazan como arte. Aún los cuadros de la Santa Cena, que se lo inventó Leonardo da Vinci, no fue ni siquiera de la época de Jesús. Imagínense, eso es increíble. O tienen la imagen todavía del Cristo Redentor, o tienen cruces en sus casas y no saben que es el simbolismo de Roma e indica muerte, porque era lo que Roma, el imperio romano, usaba para subyugar y maltratar y asesinar a todas las personas que estaban en contra del reino. Por eso Cristo tuvo que subir a la cruz, donde fue humillado, pero a la vez se levantó con poder y autoridad y derrotó a la muerte y a los imperios. Es increíble, la gente desconoce eso, pero lo mezclan y pretenden que por sus palabrerías ya tienen su nombre escrito en el libro de la vida, pero desobedecen al Hijo de Dios. ¿Quién es su Dios? Si su Dios es Cristo, se lo voy a respetar, mi amado hermano, pero usted tiene que obedecerlo. Y si Cristo dijo en Mateo 7:21 que no porque le digas a Cristo, Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos, y Él lo dijo, sino por hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué estás esperando? ¿Por qué te dejas engañar por teologías humanas? ¿Qué es judaizar? No, mi hermano, una cosa es judaizar, investigue qué es judaizar, pero no le pregunte a un neófito, no le pregunte a un ignorante de la historia, no le pregunte a alguien que desconoce la verdad, porque va a seguir engañado. Busque usted mismo la verdad. Para eso existen aún las páginas sociales, y mientras en Google esté todo escrito, aprovechelo, mi hermano, antes que quiten a Google de sobre la faz de la tierra, porque Google le abrió el conocimiento y la oportunidad a muchos. Ahorita que está el Hay conocimiento, dioses en los cielos, y lo dijo Pablo. ¿Por qué cree que Cristo vino y ratificó a un verdadero Dios y era su Padre? ¿Por qué Cristo nunca dijo, adórenme, sírvanme, inclínense? ¿Por qué aún en la cruz del Calvario dice que él clamó, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué antes de la cruz en el huerto se arrodilló y lloraba y sufría? Y aún dice que sus sudor eran como gotas de sangre y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. No siga dejándose engañar, porque sin saberlo, desconociendo, usted está sirviendo a dioses paganos, donde mezclaron con falso cristianismo, y usted puede estar siguiendo o predicando el cristianismo romano y no el de la verdad. Nuestro Cristo, nuestro Redentor,
proviene del pueblo de Israel, de la nación, de la tribu de Judá. Si a usted le dicen que usted está judaizando, permítame decirle que su redentor es judío. Nació de la tribu de Judá. Por eso a él se determina el león de la tribu de Judá. Y a él tenemos que obedecer, a él tenemos que servir, a él tenemos que seguir. No contradecir porque mi pastor lo dijo. Una cosa es judaizar, otra cosa es obedecer al Cordero de Dios. Porque de él depende su vida eterna y aún su felicidad de usted y de sus hijos. Hay que caminar en la verdad de la palabra, no en las mentiras teológicas. Quiero invitarlo a que vayamos al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, profeta Jeremías, algo muy tremendo que dijo también allí. Libro de Jeremías, capítulo 10, creo que es. Verso 11, verso 12, verso 13. Dice el versículo 10. Mas Yahweh, ¿sí? Jeremías capítulo 10, verso 11, 12 y 13. Jeremías 10, 11. Perdón, desde el 10, del 10 al 13, mi hermana. Del 10, Jeremías 10, 10 al 13. Sí, pongan atención porque miren lo que dice la escritura acá. Mas Yahweh es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Mire lo que hizo, perdón, mire, ahora para que usted comprenda qué es lo que sucedió en el pasado. La orden es que desaparezcan de los cielos y debajo de los cielos, de la tierra y de debajo de los cielos. Por eso ellos cayeron aquí y están en el inframundo muchos y en las mansiones celestes. Las mansiones celestes no son los cielos. Es ese espacio entre la tierra y los cielos, donde están las estrellas que usted y yo podemos o alcanzamos a ver que iluminan. Ahí están escondidos. Si usted se va a Apocalipsis capítulo 12, verso 7, usted va a encontrar que en los postreros tiempos va a haber una guerra terrible entre el arcángel Miguel, príncipe de Israel, y Satanás y sus huestes y sus ángeles de maldad, y serán arrojados a la tierra. Aquí vendrán a esconderse y aquí recibirán el peor castigo porque van a volver un caos. Y ya se está viendo desde septiembre de este año, del año pasado, que empezaron a entrar y aún muchos pastores lo niegan, pero la ciencia, las cámaras, los videos, los noticieros y el mundo entero empezó a hablar de esas luces que empezaron a llegar de los cielos y entraron a la tierra. Aún allá en el libro de Zacarías capítulo 5 habla del rollo volante y el cilindro volante. Que el profeta dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo, trae la maldad para los mentirosos y los que niegan la verdad del Dios eterno. Y aún miren los noticieros, busquen YouTube, no son mentiras, corrobora y comprueba lo que está escrito. Y son dioses, por eso los echaron de los cielos, los botaron de los cielos. Y por eso dejaron de ser ángeles de luz para ser ángeles de oscuridad. Y son los que controlan y dominan esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios estableció en Génesis capítulo 6, versos 3 y 4, que Él se apartaría porque no quería destruir al ser humano y dijo, les voy a dar un tiempo. Y dijo allá 120 años, que está mal traducido, no son años de hombre. Porque si usted analiza el resto de la Biblia, de ahí para adelante, usted va a ver hombres que vivieron más de 130, 300 años. Y hablaba era de tiempos de los jubileos, las fiestas que celebra el pueblo de Israel, y a los 50 jubileos se cumplirían. Vendría otra vez, y dice el profeta Daniel, se sentará el juez. Y dice el libro de Apocalipsis 5 que el juez se sentó, el anciano de días, con el rollo con los 7 sellos, el cual será abierto por el Cordero de Dios, por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y empieza el juicio. Y estamos en eso.
¿Vieron cómo el núcleo de la Tierra ya lo confirmaron? Se paró o se vino parando desde el año 2009. Ahora sí entienden por qué los animales giran en círculos, por qué las aves giran en círculos en el mar, en la tierra y en los aires, porque están pasando cosas locas que ni siquiera nos habíamos imaginado, porque se cumple la palabra de Dios y aún los tiempos serían acortados. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra se paró y empezó a girar al contrario. Y lo más tremendo, mire, dice que una de las señales antes de la venida del Hijo del Hombre es que no se va a ver el sol ni la luna durante un periodo de tiempo que no se sabe cuánto va a durar. Pero enseguida de eso, dice, las estrellas caerán del cielo a la tierra, que parece que fueran bombas o misiles, y aparecen los ángeles de Dios para rescatar a sus escogidos. Escuche, no a su iglesia. No a su iglesia. Eso es una mentira teológica. Léase Mateo 24, dice, mandará a sus ángeles que recojan a sus escogidos, a los justos y santos. Usted tiene que dejar de pertenecer a una iglesia para meterse en el grupo de los justos y escogidos de Dios, en lo que dice la palabra de Dios y no las mentiras teológicas de los humanos. Y dice que habrá oscuridad. Y ya los científicos dijeron que la Tierra va a cambiar su curso, donde el sol ya no se va a ver durante un tiempo. ¡Ojo! Dentro de muy poco va a suceder esto. Y no le estoy hablando proféticamente para el mañana. No, la profecía está en la palabra de Dios. Solo que usted no lo lee y no lo sabe. Dice la Escritura que la tercera señal antes de la venida del Hijo del Hombre son los falsos profetas que engañarán con señales y prodigios, si fuere posible, a los escogidos. Mateo 24, 24. Sígalo leyendo y verá que va a haber un tiempo de oscuridad. Y la ciencia ya determinó que la Tierra se sale de curso y no vamos a ver el sol durante un tiempo. La Tierra va a permanecer en total oscuridad, previo a la venida, a lo que se llama el rapto de la iglesia. Y muchos se van a quedar por seguir teologías humanas y no estudiar la palabra de Dios. Y es increíble ver el cumplimiento de la palabra en estos tiempos, que te quedas escalofriado nomás de que dices, es necesario correr, buscar, escudriñar, porque estamos en el instante, en el último. Y el espíritu de uno lo siente, ¿verdad? Desde la pandemia, desde el 2020, como que siente uno los pasos agigantados, que ya se está acercando todo. Y que nada es igual, que la gente se va a confiar, que seguiría como que, no pasó nada, y después vamos a salir. No, es el peor tiempo, que si no te pones listo, te quedas. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que los falsos profetas también lo están hablando, pero para conseguir seguidores y likes. Y no están llevando a la gente a arrepentimiento y a entrar al camino verdadero de las sendas antiguas, sino mantienen el libertinaje para ganar ellos adeptos, y ojalá, porque TikTok, YouTube y todos les dan dinero a ellos por cada like. Es increíble cómo la gente está siguiéndolos a ellos y no a la palabra de Dios. Ahí es en donde se cumple, donde dice, ¿verdad?, que entraron encubiertamente desde el principio. San Judas 4. Sí, señora. Verso 12, hermana Yoli. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Déjeme leer esto, mi hermana. Ese es nuestro Dios, del cual predicó y enseñó el Señor Jesucristo, ratificado en Isaías 43, verso 10, que Él era el testigo fiel, el elegido y el escogido, el profeta verdadero que le hablaron a Moisés. Increíble. Miren lo que dice, voy a leer solamente hasta el punto y coma. Dice, todo hombre se embrutece y le falta, miren lo que está traducido, ciencia, que es conocimiento. Oseas 4:6 dice, el Señor lo dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahora sí entiende, o podemos entender, por qué en el libro de Deuteronomio capítulo 5, y ahí voy a parar y le doy paso a la hermana Yoli para que nos cuente sobre los dioses antiguos, porque en el verso 7, Deuteronomio 5, cuando habla de los 10 mandamientos verdaderos y originales, el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás escultura, verso 8,
para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Porque esos dioses antiguos o seres que se hicieron conocer como dioses, vuelvo y lo repito, estudie, busque la historia de los pueblos arcadios, sumerios, egipcios, aún de la India, de la China, del Medio Oriente, y usted se va a sorprender cómo la tierra aún en este momento está dominada y gobernada por los dioses paganos y usted no lo sabe. Y usted, se lo voy a decir con mucho respeto para muchos, están mezclando la verdad de Cristo con paganismo y no lo saben. Porque usted se alejó de las Sagradas Escrituras, se alejó de la verdad. Pero le va a pasar, o a muchos le pasa, lo que le pasó a Job. Recuerdan que Job le dijo al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto y puedo creer que eres el omnipotente. Es algo tremendo. Dice el verso 8, no te harás para ti escultura ni imágenes alguna, lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Y lo más tremendo, pastor, yo no me inclino ante imágenes. No, ¿qué hace corriendo, inclinándose ante falsos profetas y hasta pastores? La gente corre, escuche esto que es increíble, corre al altar a inclinarse. Es que es el altar. ¿El altar? ¿Cuál altar? ¿Usted sabe cuál es el altar según la palabra de Dios, según el apóstol Pablo? Usted es templo del Espíritu Santo y usted solamente se inclina ante el Padre Celestial. Ahora viene la pregunta, ¿usted lo ha visto? ¿Se le ha aparecido? ¿Usted lo hace a solas o cuando está en la iglesia corre para que un hombre lo toque? Supuestamente con una teología que es ministración. Pues ha llamado al altar y pues la persona va. Va por costumbre, ignorando lo que significa eso y lo que está haciendo. No corremos, voy a meterme en el asunto, no corremos ante Dios como Él lo dijo. Abre, cierra la puerta de tu recámara. Entra ahí y habla a tu Padre que está en lo secreto, pero si corremos en público con un hombre, escuche, un hombre llama. Ah, pastores que son representantes de Dios, es el ungido. Mentiroso el diablo. El único ungido, según las Sagradas Escrituras, es el Cordero de Dios. Es el único ungido. Nosotros los hombres somos ministros del Evangelio para edificar a la iglesia y llevarla al camino que es Cristo bajo la guía del Espíritu Santo y su palabra. Pare de contar. Vamos a entrar a mirar los dioses antiguos. La hermana Julie los va a nombrar aún hasta los que alcanzamos a conocer, porque todavía hay dioses desconocidos. Pero antes de eso, hermana Julie, mientras usted sea lista, permítame leerle un listado de algunos de los dioses. Escuche, dioses que fueron caídos, que fueron los que crearon las naciones del mundo actual. Fueron los que fundaron y crearon las naciones. Por eso los adoran, les sirven y no reconocen a Cristo. Los voy a nombrar. Atentos a esto, porque voy a decir algo que va a sonar fuerte para muchos. Va a sonar duro. Y muchas de las mal llamadas lenguas que practican en muchas iglesias son los nombres de los dioses paganos e invocan dioses y espíritus en las iglesias en vez de invocar la presencia del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad. Por eso no tienen explicación. Por eso usted ve en las iglesias cristianas, las ve llenas de enfermos, necesitados, gente que aún pierde sus hogares, y la mayoría de los divorcios, por ejemplo, en los hogares, es de los cristianos, ni siquiera de los mundanos.
Sí, La sí. mayoría de hijos que están en perdición, aún en drogas y en delitos, es de gente cristiana, no del mundo. Porque a Satanás no le interesa tocar a los del mundo. La mayoría de gente que está tirada en las calles bajo vicios de drogas y alcoholismo son gente que un día caminaron en las iglesias cristianas y tuvieron conocimiento de Cristo. Pero como nunca los llevaron a la verdad, invocaron. Mire que donde hay esas reuniones de invocación de demonios y espíritus inmundos es donde más enfermos hay, más necesitados hay, más problemas hay, más divorcios hay y suicidios aún de pastores y pastoras, hombres y mujeres de altar. Y usted no lo sabe. Escuche esto. Hay uno que es lugarteniente o amiguito de Luzbel, se llama Shemiasa. Todos los arcángeles antes de entrar en la rebelión, de autonombrarse en dioses, tenían la terminación en su nombre él. ¿Por qué él? Porque es el nombre del gran yo soy. El gran yo soy. El Dios de Abraham. Él figura en todos los libros sagrados y en la Torá. Cuando fueron separados de la presencia de Dios y se convirtieron en los dioses que contaminaron el mundo, tiene una comilla de separación de la palabra él, que son hijos en rebeldía. Es increíble. Shemiasa el, Artagof el, Rama el, Coca el. Increíblemente hay uno que imita al Eterno y es él, pero con una rayita antes de la palabra él. Rama el, Dani el, Sek el, Bara el, Asa el, Armoni el, Matra el, Ana el, Sato el, Shamsi el, Sahari el, Tsumi el, que fue el que creó el Perú, Turi el, Yomihel, Yehadi el. Si usted los nombra o coge las palabras de los dioses de los indígenas, usted va a encontrar que muchos de los falsos profetas de mega iglesias, iglesias pequeñas y por las redes sociales, dan los nombres de los demonios. Hermana Yoli. Cuando hablan en lengua. Qué tremendo, qué tremendo. Pues es increíble, ¿verdad?, de cómo estos seres malignos están entre nosotros, se puede decir así. Y que pues no sabemos, somos cristianos que tenemos la palabra del Señor, pero que realmente no la conocemos. Y la otra cosa es que aunque la conozcamos, no la entendemos, porque no la escudriñamos. Entonces, yo siempre me quedo impactada en Efesios capítulo 6. Es que nos está hablando de una guerra espiritual, ¿sí? Porque todo como la describe. Entonces, venimos a un conocimiento de que esto siempre ha existido después de Génesis capítulo 6 y que hasta el día de hoy todos estos ángeles caídos, todos estos dioses falsos que han existido, hasta el día de hoy están entre nosotros y las culturas, todas alrededor del mundo, tienen algo similar hablando de ellas. Pero ¿cómo es posible que sobre la faz de la tierra tengan algo, todas en común? Y todo, ¿por qué? Porque esto fue a nivel global, ¿verdad? Global. Realmente. Pero vamos a mirar, y algo de las culturas que más llaman la atención y que es de las más conocidas, pues para toda persona que ha ido a la escuela, ¿verdad? A un promedio, ¿verdad? Hablar de la cultura griega es como que te suena a una historia, como a un cuento, como algo ficticio, pero en realidad es una realidad, vaya la redundancia. Así lo hicieron ver, sí. Así lo hicieron ver en la época de Constantino. Escúcheme, entre el año 50 al año 350 después de Cristo, hicieron ver como fábulas e historias de los antepasados que contaban. Lo que hablábamos la otra vez, bueno, siempre hablamos de diferentes cosas, ¿verdad? Pero preguntándonos, o más bien en conversación, todo lo que pensábamos que era ciencia ficción, todo lo que pensábamos que era afuera de este mundo, ¿verdad? Que no, que eso no es cierto. Aún
el hombre, ¿verdad? Con el cuerpo de hombre y la cara de animal. Decíamos, no, pues eso fue nomás un mito. Ciencia, mitos. Mitos que decían, pero ahora entrar, ¿verdad? Lo que es la mitología griega. Ajá, Y entre estudiarla otras. y mirar que el cuerpo ese en verdad fue en aquel entonces. Y por eso es que cuando mi esposo decía, ¿verdad? Que en la antigüedad se miraba cómo quedaban palmados. En la En pictografía. la pictografía. Ajá. Y si entra uno, ¿verdad? A esos estudios, pues yo me acuerdo que en la escuela mirábamos eso, pero no sabía o sea, no le poníamos ni atención. ¿Y por qué estaban ahí? Decíamos, ay, esto que nosotros que no nos importa, nada que ver. Y ahora, wow. Mire, perdón, hermana Yori, Sí. es que acaba de decir algo muy importante mi esposa, y es que muchos dicen, a mí qué me importa, yo solamente me preocupa mi salvación. Ojo con esto, porque si usted no tiene conocimiento, usted puede estar sirviendo al Cristo romano o grecorromano, no al verdadero, y usted se va a condenar, lamento decirle eso. Así es. Amén. Porque la palabra es muy clara. Amén. Y otra vez, pues por falta de conocimiento. Exacto. Aún así, mira, nos estaban enseñando un poco, nada más para que medio entráramos a conocer un poquito, pero como no nos interesaba, Sí. era algo como que no es la realidad, así es que ¿para qué le pongo atención? Pero en verdad, desde el principio nos están tratando de enseñar, de una Hablándonos. forma o de otra, aún en las películas. Lo que va a suceder. En las películas que hemos mirado, que Lo- decíamos nosotros, son ciencia Mire, ficción. por Lo más ejemplo, impresionante, las caricaturas de los bebés. las Exacto, caricaturas, eso es sí. otro. Y algunos dicen, los Simpsons están profetizando. No, hermano, es que Ya todo está. eso está escrito. Bueno, Miren lo que están diciendo ustedes dos, que es algo increíble. Y esto solamente me lo van a entender los que somos del año 80 hacia atrás. ¿Sí? Por ejemplo, las películas Terminator hablaron de todo lo que va a suceder desde el 2024, desde marzo del 2024, los últimos Sí. 3 años y medio, 4 años y medio antes de la venida de Cristo. Y no lo creían. Oh, eso era ciencia ficción. Ya está real. Aún Ese- Apocalipsis 13:15 ya lo dijo. La cuando- imagen que habló. Cuando nosotros miramos esa película, ya en aquel, vamos a lo mismo. Es nomás, me da hasta Ficción. miedo mirar todo esto. Ficción. Pero dice, bueno, es ciencia, qué bueno que es ciencia ficción. Pero ahora que estamos entrando, ¿verdad? Lo que es La verdad. la verdad, wow. Depredador, Agarren. Terminator, esa de Arnold Schwarzenegger. sí. Inclusive, vea, acaban y está en pleno furor el tema del núcleo. ¿Cierto? Sí, Que se sí, paró. cierto. Ya hace años atrás, y estoy hablando de unos 10, 15 años, ya habían sacado una película en Hollywood que el núcleo se iba a parar. Y los problemas que están sucediendo. Ah, Sí. y hay muchas cosas. La marca, cuando va a tocar a la gente comprar tiempo, porque van a meter aquí el chip, y si no compra el tiempo se muere, y la gente va a comprar tiempo de una u otra manera. Todo estaba escrito, preestablecido, y aún Dios en su misericordia hablándole aún al impío, al que no lee la palabra de Dios. Pero lo más tremendo es que enseñaron, eso es ficción, eso es mitología, eso es cuento. ¿Sí? Vaya, miren lo que la arqueología ha encontrado. La arqueología ha encontrado seres, esqueletos, mitad hombre, mitad animal. Sí. O sea, quiere decir que Cerdos existieron, con pies sí, como es hombre. cierto. Las famosas mutaciones ya existían. Vaya, mire la pictografía de las pirámides. Sí. En Egipto, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Y Perú. todas coinciden. Amén. Y lo más tremendo, Exacto. hermana, de todo esto es que los cristianos, ¿verdad? No creemos en eso. ¿No creen? Pues es que Como esto dijo- es como a nivel mundial, nadie cree. Nadie. Pero nos tocaba estar el- preparados nosotros. El hombre este que estaba hablando, él era practicaba, no, había ido a la luna, como dijo él, que estaba hablando de todas estas cosas, ¿te acuerdas? En aquella película que vimos. Y nos quedamos así porque él sabía tantas de estas cosas, y digo yo, ¿y cómo es que uno no conoce nada de eso? Y lo más tremendo es que la Biblia lo Y él mismo muestra. dijo, los más ignorantes, dijo, son los cristianos. Eso dijo. Y los pastores cristianos, Y él no era cristiano, los pastores cristianos, dijo, son los hombres más ignorantes que hay en la civilización humana. Sí. Porque teniendo la verdad en sus manos, no se preocupan ni por analizarla ni investigarla. Eso sí está Y bien. enseñan mentiras a esclavizar a la gente con una actitud y mentalidad religiosa.
Sí, hermano, que Pues está en cuanto a interesante. esto, a mí me tocó estudiar cada una de las culturas, ¿verdad? Algunas de ellas, y como vuelvo a repetirle, te quedas impresionado porque dices, realmente todas coinciden. La pictografía te está diciendo que eso es una realidad. Los documentales, algo que usted puede observar, usted puede conocer todas estas historias, sabe, y le está comprobando científicamente que lo que la palabra de Dios lo decía está ahorita plasmado como una realidad que es innegable, que usted lo va a observar, que está ahí y que le está diciendo que desde hace muchísimo tiempo esto siempre ha existido y que la palabra de Dios es real. Bueno, déjeme decirle que en la antigua Grecia la población tenía una serie de creencias que le ayudaban a comprenderse ahí, a ellos a sí mismos. Los griegos son aquellos que pues tenían inclusive a este dios, el dios no conocido, porque para ellos era tan importante hablar de sus dioses y dice de conocer las cosas nuevas y siempre estaban al pendiente. Bueno, estos dioses griegos o dioses del Olimpo, que es en realidad el Olimpo está en el monte más alto, allí en Grecia. Bueno, esta cultura nos está diciendo que la religión se basaba en la existencia de 12 dioses y diosas que gobernaban el universo desde ahí mismo, desde el monte. Perdón un segundo. Perdón, tengo que interrumpir. Sí, claro que sí. Mire lo que acabó usted de investigar y está diciendo muy cierto. Mire, la ciencia, la teología no cristiana, la arqueología, la medicina, todo lo que tiene que ver que no sea con el cristianismo evangélico, ha comprobado que aún existen dioses y diosas. Y una teología humana, escuche esto, una falsa y mentira teología humana dijo que los ángeles eran asexuados. Sí. Desconociendo el libro de Zacarías, capítulo 5, del verso 5 al verso 10, donde el profeta vio ángeles femeninos con alas, subiendo a los cielos y bajando y tomando el efa, que es una olla donde estaban los demonios o espíritus de pecado. Y se atreven a decir que son asexuados porque se imaginan, porque no está escrito, que cuando Cristo le respondió a los fariseos de quién iba a ser esta mujer, que tuvieron 7 hermanos cuando llega el reino de los cielos, y él dijo, se erran por desconocimiento de las escrituras, porque los cielos ni se casan ni se dan casamiento. Ah, no, entonces es que son asexuados, no hay sexo. No dijo eso. Y la historia, los testimonios y la arqueología han demostrado que hay dioses y diosas en los cielos. Que no sepamos la verdad total es muy distinto. Y cuando usted se empieza a investigar sobre las razas que hay sobre la tierra, usted se va de para atrás, mi hermano. Porque está comprobado por todos los ámbitos, aún la Biblia habla. Amén. Sí. Mujeres, vio el profeta Zacarías, capítulo 5, que volaban, subían a los cielos con alas, y eran mujeres con alas que son ángeles. Entonces la teología de que son asexuados se va al piso, se inventen lo que quieran inventarse. Siga, hermana. Bueno, dice que estaban estos en el monte de los Olimpos, el monte del Olimpo, y cada uno de ellos representaba algo. Y por ello los antiguos griegos adoraban a dioses específicos por diferentes razones. El primero de él es Zeus. Era el más poderoso de los dioses griegos, como dios del cielo y rey del Olimpo. Escuche esto que acaba de leer la hermana Jolie. Investíguelo porque es la verdad. A Zeus lo determinaban el dios de los cielos, el máximo y el creador. Sí. En Grecia. De ahí que cuando tradujeron en la Septuaginta, averígüelo por favor, no sé quién solamente escuchándome, en la Septuaginta cuando tradujeron la verdadera Biblia, que no tenía el Nuevo Testamento y es la Torá, al griego, porque querían saber la historia del Dios de Israel. Exacto. Le quitaron el nombre Yahweh y lo tradujeron como Zeus,
para no confundir y que el pueblo de Grecia dejara de servir a Zeus y empezara a servir a Yahweh. Por eso usted en su Biblia, mi amado hermano, encuentra la palabra Dios con D mayúscula en el Nuevo Testamento y en algunas partes del Antiguo Testamento, porque así fue traducido luego del griego al latín, perdón, y luego en otros idiomas, y quedó así. Y aunque muchos lo duden y no lo crean, la palabra Dios con D mayúscula en la Biblia se refiere a Zeus, no a Yahweh. No al Padre Celestial, no al Anciano de Días. Por eso, si usted es respetuoso por el Cordero de Dios, usted tiene que cambiar la palabrita por la palabra Yahweh. Y a usted le cambia la visión y usted vuelve al camino verdadero del Dios que habló a Moisés, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías y envió a su Hijo a esta tierra. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Yahweh a este mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea, en Jesús, en lo que dijo Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero cuando usted mete, o usted por costumbre, porque usted no lo sabía, aún en sus oraciones es Dios mío, ayúdame, ¿a quién se está refiriendo? A, si usted lo dude, a Zeus. Sus oraciones tienen que cambiar y obedecer al Cordero de Dios. Y es a Yahweh, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los ejércitos del pueblo de Israel. Por eso en Éxodo capítulo 3, Moisés, cuando se encontró la llama ardiendo en el desierto, preguntó, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el Dios de tus padres. No dijo, yo soy Dios, soy el Dios de tus padres. Se separó de los demás y dijo, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso Josué, capítulo 24, le dijo al pueblo, escogeos a quién serviréis. O ustedes sirven a los dioses de los griegos, de los amorreos, saduceos, todos los del grupo de los que terminan en feos, o a Yahweh, el Dios que dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Yo sé que es fuerte, amado hermano. Yo sé que es duro. Pero está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que a la cuarta bestia, que es el imperio romano, cambiaría los tiempos y la ley de Dios, las leyes del Eterno, y aún cambió su nombre, y usted lo desconocía. El mundo entero estaba bajo tinieblas. Por eso Cristo dijo muy claro en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Siga, hermana. Zeus era el más poderoso de los dioses griegos, como el dios del cielo, el rey del Olimpo y el creador. Su temperamento afectaba el clima, también gobernaba sobre todos los demás dioses y diosas, por lo que fue adorado en la mayoría de los antiguos hogares griegos a través de altares, santuarios y ofrendas diarias. Ahora usted va a comprender por qué. Escuche, vuelva a leer la última parte. ¿Fue adorado dónde? Fue adorado en la mayoría de los hogares, de los altares, los santuarios y a través de ofrendas diarias. Ahora usted va a comprender por qué el catolicismo creó iglesias, santuarios. El pueblo de Dios adoró en el tabernáculo, en el templo o en sinagogas. Y no es lo mismo una sinagoga a una iglesia o mal llamada iglesia cristiana. Con todo respeto se lo digo. Y lo último, después del Cordero de Dios, de su ascensión, cuando comenzó la persecución, se adoraba a escondidas en cuevas o en socavones. ¿Qué es lo que está pasando en China hoy en día con los que están creyendo en el Evangelio? Y el mismo Señor dijo, ¿acaso yo los mandé a hacer eso? ¿Yo les pedí eso? Y Pablo dice que usted y yo somos el templo. Dice ofrendas diarias, y que aún en el Antiguo Testamento se adoraba donde Yahweh decía que... Exacto, es cuando donde sacó a su él pueblo dijo, diga. donde yo diga.
No era donde no, ustedes van a venir a donde yo les diga, ahí se va a hacer y de la manera que yo requiero que las lo hagan. ofrendas y los famosos diezmos, donde Él disponga, no donde le impongan a usted. Bueno, Zeus tenía el poder de cambiar su forma y también estaba casado con la reina de los dioses, con la reina Hera. Después de Zeus tenemos Poseidón, dios griego del mar. Como dios del mar y hermano de Zeus, Poseidón fue uno de los dioses griegos más poderosos. Al igual que Zeus, el temperamento de Poseidón controlaba los mares, por lo que los marineros le oraban, le rezaban antes de hacer sus viajes para garantizar un viaje seguro. Le tenían miedo. Wow. Escuche esto. Y eso es algo que practican los navegantes de mar. Uh-huh. Ahora usted creo que va a comprender, y yo sé que va a ser un escándalo para muchos, pero lo voy a soltar. Ahora sí comprende por qué Cristo, cuando estaba con los discípulos durmiendo en la barca, se levantó y reprendió los vientos y la mar, y le tuvieron que obedecer al Dios del aire. Y la Biblia dice que hay una potestad que domina los aires. Y está el famoso tornado o tornado, que viene de Thor, que es el dios del movimiento. Por eso hay una caricatura de un muñequito que crea rápido, se me olvida cómo se llama. Y no es un chiste. Y Poseidón es el dios de los mares y las aguas. Tasmania, el demonio de Tasmania. Gracias. Y resulta que debajo de esos dioses hay lo que llamamos o nos enseñaron demonios, que son ángeles caídos que los obedecen y manejan todas estas cosas. O si no, explican algo tremendo. ¿Cómo se producen las olas en el mar? Que a un Dios le puso límite, le dijo al mar, de aquí no pasa. O expliquen otra cosa. Gracias. Expliquen otra cosa. ¿Por qué las aguas del océano Atlántico no se mezclan con el océano Pacífico? Explíquenlo. Porque pertenece a otro tipo de dioses. Y los barcos pueden pasar, pero aún su color cambia y hay una línea que las divide. Así es. Sigamos. Después de eso tenemos Ares, dios griego de la guerra, hijo de Zeus y de Hera. Era él un dios cruel, por lo que sus padres no querían a Ares, y no era adorado en la misma medida que otros dioses griegos. Sus símbolos sagrados incluía el perro y el buitre. Ares solía llevar una lanza ensangrentada. Esa era la representación de él, del dios de la guerra. Luego tenemos Afrodita, diosa griega del amor y la belleza, y fue por ello que recibió gran adoración en la antigua Grecia. Como diosa del amor y la fertilidad, sus símbolos de Afrodita eran palomas, rosas, cisnes y gorriones. Se creía que Afrodita era la hija de Zeus o que habría surgido del mar sobre una concha. Esta era la diosa griega de las mujeres, del matrimonio y la reina de los dioses. Era la esposa de Zeus. Ella era la reina de los dioses griegos, diosa del matrimonio, mujer, de familia, el nacimiento, actuando como su protectora. Sin embargo, se sabía que era una diosa vengativa y que se desquitaría con los mortales por sus celos de otras diosas. El animal sagrado de Hera era un pavo real, y 2 pavos reales tiraban de su carro cuando la representaban en una imagen. Luego tenemos Deméter. Por eso la Biblia dice que no tengamos celos, que es abrirle la puerta a un espíritu inmundo y vengativo. Y que se desquitaba con los humanos. Exacto. Imagínense. Y por eso cuando predicamos no le abran las puertas a espíritus inmundos. Son esos. Y que andan nomás esperando, ¿verdad? A ver qué. A ver a quién. ¿Qué hace uno rapidito para entrar y hacer lo de ellos? Tenemos a Deméter, diosa de la cosecha y la agricultura. Como tal, Deméter controlaba las estaciones y el crecimiento de los cultivos.
ella la adoraban y le rezaban con la esperanza de que sus tierras produjeran con éxito. Ella enseñó a los mortales cómo cultivar el maíz y se creía que la esterilidad del invierno, o sea, lo frío, se debía a la tristeza porque su hija Perséfone tenía que vivir en el inframundo con Hades durante esos meses. Y si usted se averigua, en todas las culturas y civilizaciones que hay en la humanidad, sobre todo en Sudamérica, todas las naciones, los antiguos indígenas dicen que un ser que bajó de los cielos les enseñó a cultivar el maíz. El maíz, de donde se producen las harinas y el pan. El alimento. El famoso alimento del cielo, que se dice por grandes teólogos, no por mí, ¿sí? Que es el maná celestial. Imagínense. Porque es el alimento base que hay para los seres humanos. Bueno, entonces esta diosa era buena o era mala. Todas son malas. Todos tienen cosas buenas y pero malas. También tienen malas. Porque por eso es que engañan. Como el del... Y por eso es que inclusive la mayoría de agricultores, para que les vaya bien, sus cosechas las entregan y las ofrecen a los dioses. Sí. Ahora sí entiende por qué Pablo dice que hay que cuidarnos de lo sacrificado a los ídolos y hay que orar siempre por los alimentos. Esto es fuerte. Y eso que estamos, mire hermano, le voy a ser honesto. Estamos tocando esto superficial. Sí, no es Superficial, porque si usted se toma el tiempo para investigar, va a investigar hasta los sacrificios humanos que hacían en la antigüedad. Bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, no, porque tenemos otra de las culturas, tenemos las aztecas, las olmecas, las culturas de los mayas, tenemos las de Teotihuacán, tenemos la cultura de la India, de Mesopotamia, de los egipcios, y cuáles eran los nombres, el panteón de los sumerios, tenemos hasta dioses de la China, de la antigua China, y cuáles son las principales, cada una de ellas, de los hindúes, etcétera, etcétera. Así que continuamos con la cultura griega y esos dioses griegos y diosas. Luego tenemos Atena o Atenea, diosa griega de la guerra y la sabiduría, hija de Zeus. Era la diosa de la estrategia de batalla y la sabiduría, siendo sus símbolos sagrados el búho y el olivo. Usted ve a una persona preparada, ahí hay un búho. Usted ve a los representantes de la ley, a los magistrados y el otro, su sabiduría representa ese búho. Entonces, el búho y el olivo. Atenea no tuvo madre, nació directamente de la cabeza de Zeus, usando una armadura. Fue creada. ¿Era ella? ¿Atena o Atenea? O sea, eso indica que fue creada por él. Ajá. Y no permítame Sí, interpretar. sí. Se están dando cuenta que la mayoría de las son diosas. Ahora sí va a ir comprendiendo por qué el paganismo romano tiene diosas y todas son Sí, sí. vírgenes de aquí, vírgenes de allá, vírgenes de todo. Ajá. Son mujeres. Ajá. Y la misma diosa que aquí se llama María, allá se llama esto, Montserrat, allá se llama esto y el otro, pero todas vienen a recaer. Cada nación en lo tiene mismo. sus propias diosas y todas provienen del Olimpo. Solamente que esta es una historia espectacular. Cuando Constantino y de Dámaso I se pusieron de acuerdo y metieron los dioses del Olimpo, ahí aceptaron a Constantino, se convirtió en emperador, pero para que no fueran rechazadas por los cristianos que estaban naciendo, entonces cogieron a Pedrito, Pablito, Santiaguito, Juditas, y luego de ahí a través de los años al papita, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, que aquí me apareció la Virgen de Guadalupe en un árbol, que me apareció, le apareció un espíritu, un ser en forma de, para que empezaran a adorarlos. ¿Sabe por qué ahora existen son Marías y santos romanos y ya no existen los antiguos? Porque la orden de Dios fue imperante, no se pueden mezclar más desde Génesis 6. Entonces comenzaron los ídolos, que son representaciones de ellos. Ajá. Y cuando Roma entró, cogió los dioses del panteón y los metió al cristianismo, que son los famosos 12 apóstoles. Y el cuadrito de la Santa Cena,
de Leonardo da Vinci, y las vírgenes del cobre, del oro, del no sé qué, de Guadalupe, la Virgen María, la blanca, la negra, la amarilla, la mestiza, la indígena, la no sé qué, porque cada nación tiene sus propios dioses. Por eso ahora sí van a entender por qué Cristo dijo que cuando alguien va a ir a un lado, debe atar primero al hombre fuerte. La traducción le pusieron hombre, pero no es humano, es un ser sobrenatural, que es un Dios al cual tiene que imponérsele y usted tiene que tener la autoridad. Bueno, ¿y ese Dios es un demonio? No, nos dijeron demonios, porque por ignorancia nos dijeron demonios, y los demonios no es como los pintan y no como se enseñaron, son seres no humanos, híbridos, que se hacen invisibles a nosotros, y hay espíritus también, hay espíritus demoníacos, y hay espíritus de maldad y espíritus del bien. Todo esto que no lo podemos ver en nuestro ámbito natural son seres no humanos que por ignorancia y por desconocimiento, como no tienen conocimiento, le dicen a todos demonios. Esto es increíble. Que todo se mueve en el ambiente espiritual, y yo siempre pienso, digo, que si realmente los pudiéramos ver, yo creo que estaríamos todo el tiempo de rodillas clamando, buscando la presencia. Pero va a llegar el momento. Y se dejan ver en ocasiones. Escuché lo que les voy a decir. Salió un video, pero salió un video tremendo, y no es un disfraz, porque muchos ya quedaron escandalizados, dijeron, qué vergüenza, ya se están mostrando públicamente al ser humano. Un hombre humano con una ser no humana, mujer, sin cabello, vestida totalmente rojo, y su piel no es humana. Ojos, tiene sus pechos, sus manos, sus pies, y vestida de rojo, pero su piel es totalmente rojo y llena como de puntos. Toda. Salió hace muy poco con una celebridad, y la gente que sabe del tema dijeron que esto es tremendo. Ya se están mostrando entre nosotros como son. O sea, ya abiertamente, ya ahora sí. Ya. Va a llegar el momento, porque es que está escrito también, en que va a haber el famoso encuentro del tercer tipo. Los no humanos, que se denominan ahora no demonios, sino UFOs o extraterrestres, seres no humanos, van a estar entre nosotros. Tremendo. Por eso Cristo viene por sus escogidos a rescatarlo, porque cuando ya estén aquí, son los que echaron de los cielos en la guerra que ya se está dando, porque estamos a esto del arrebatamiento, y Él viene a rescatarnos, porque cuando estén aquí, les quedan 3 años y medio y un poquito más para el juicio final, donde el Padre se sienta y envía al Cordero de Dios a poner orden. Esto es tremendo. Parece chiste, parece fábula, cuento de ficción. Como algunos, no, pastor, usted está loco. Loco no, estoy más cuerdo. Y aún Pablo dijo que esto es locura para el que desconoce y no tiene conocimiento. Por eso se habla de los reptilianos. Por eso Cristo les dijo, generación de víboras. O sea, la víbora es un reptil. Ustedes son descendientes de los reptiles. Sí, Sepulcros blanqueados, les dijo como una no parábola, sino una paráfrasis, que tienen apariencia humana por fuera, pero por dentro no son humanos. Ay, si no me cree, váyase a San Mateo capítulo 14, donde los apóstoles le dijeron, Señor, porque a nosotros nos hablas bien entendible, y a ellos en parábolas, y dijo, para que viendo no vean, oyendo no oyan, y yo tenga que sanarlos, y sanarlos viene de salvación. ¿Por qué? Y sorpréndase, él mismo lo dijo, no quiero salvarlos, porque no vienen de la creación de Dios, de Yahweh, del Eterno. Provienen de Satanás. Por eso Cristo les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y ahora podemos comprender. Por eso Judas 4. Por eso en Primera de Juan capítulo 3 habla de hijos en desobediencia. Ojo, no que desobedecieron al Padre ni desobedecieron a Cristo, sino que son hijos de la desobediencia, y Satanás es el que desobedeció. Esto va más allá de lo que nos enseñaron en las iglesias. Viene del principio.
Por eso usted tiene que conocer los orígenes de la humanidad, los orígenes de la historia, los orígenes del pueblo de Israel, los orígenes de su Biblia, los orígenes de la Biblia verdadera y escapar de la mentira teológica, que son opiniones y enseñanzas humanas y Satanás detrás de esto para confundirlo y engañarlo. Por eso Cristo dijo que cuando sea el arrebatamiento y sean nosotros ya lanzados al infierno, va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro y el crujir de dientes? Porque pensaron que estaban en la verdad, pensaron que caminaban en la verdad, pensaron que como que hicieron una oración ya repetitiva de un hombre y se chapucearon y se levantaron, ya eso es todo, que porque hablaron en lenguas es todo, desobedeciendo al Cordero de Dios. Y repito, Él lo dijo, no todo el que me diga a mí Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Escuche, no de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Entonces es su obligación averiguar quién es el Padre Celestial y empezar a obedecerlo. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. No jueguen más a ser cristianitos. Empiecen a caminar derechito, empiecen a ser justos y santos, porque si usted lo analiza, en ninguna parte de la Escritura dice que Él vendrá por su iglesia. Él viene por los justos y santos. Las iglesias las crearon los hombres. Él vino por una nación santa y pura. Por eso Pablo dijo, ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Yahweh a través del sacrificio en la cruz del Calvario. O usted entra a la nación o se queda afuera de la nación. Ahí en Romanos dice muy claro el apóstol Pablo que nosotros somos olivo silvestre, injertado en el olivo original a través del sacrificio en la cruz del Calvario. O usted lo es o no lo es. O obedece a Cristo o sigue obedeciendo a hombres. Y les recuerdo lo que dice en Romanos 1:23, que eso es fornicación espiritual. Cambiar la gloria del Dios incorruptible, que es Yahweh, por semejanza de hombre. Y muchos lo están haciendo, corriendo a buscar hombres, favores y bendiciones de hombres, en vez de buscar la verdad que es Cristo. Amén. Dice, como diosa de la estrategia en la batalla, es la contraparte femenina de Ares. Atenea es la diosa patrona de la ciudad de Grecia, griega Atenas. ¿Cómo hasta llega al punto que el día de hoy existe? Y así es como se llama, Atenas, Grecia, en honor de esa diosa. Luego continuamos, Apolo, dios del sol, la música, la poesía, el arte, la danza, el tiro con arco y la curación. Apolo era a quien adoraban nuestros indígenas en la antigüedad, que adoraban al sol y adoraban a la luna. Y no era al astro, sino a un ser que bajó de los cielos en una carroza de fuego y se dijo que se hizo adorar. Por eso en la pictografía usted encuentra, sobre todo en la egipcia o en la Arcadia, a seres altos, pies largos, dedos largos, manos largas, delgaditos, con cabeza, cuerpo de hombre, cabeza de animal y lanzas, esclavizando a los humanos. Siempre. Sí. Qué tremendo. Bueno. Y como ya no pueden esclavizar por la orden del Eterno y por el sacrificio en la cruz, vienen a confundir y a leudar la palabra, cumpliéndose Judas, verso 4. Hijo de Zeus, Apolo tocaba música para los dioses y diosas griegos con su lira dorada. Apolo también enseñó a los humanos el arte de la medicina y a veces se le conoce como el sanador. Vuelva a leerlo de la lira, porque ahí viene algo tremendo. De la lira. Él tocaba música para los dioses y las diosas griegos con su lira dorada. Ahora sí comprende por qué Saúl estaba en lo que llaman posesión de espíritus. Y cuando David tocaba el arpa, tocaba las cuerpas, el espíritu se apaciguaba porque le gusta la música. Viene algo tremendo, que ya estaba hablando con Néstor Ulloa, un hombre tremendo que toda su vida ha estado en la música desde niño y adorando, porque nunca ha estado en otro lado sino en iglesias. Y si usted se lee los descendientes de Caín, por allá antes de Babilonia,
el Caín y arpa. todo. Y muchos de los instrumentos musicales vienen de los hijos de Caín. Sí, dice que fueron los inventores. De la música, el arpa, la flauta. Y esto es fuerte. Y como la adoración celestial, ¿verdad? Que es para el Señor y todo esto, y que los salmos 150, adórenle con arpa, salterio, así, ¿verdad? Como el enemigo lo viene a usar para mal, cuando en el libro de Daniel que se dice, y que el rey Nabucodonosor, que se creó la estatua y decía, y adórenle, cuando el son de la arpa, del tamboril, del salterio, todos siempre queriéndole robar la gloria al Señor, no se Lo que inventa. él instituyó, Todo lo cambia, lo cogieron cambia, y lo metieron a los hombres para el mundo. Sí. Y tanto es así la música que puede estar tranquilo, nomás escucha el son de algo y como que inconscientemente empiezas a agarrar el son, hasta Claro. así, contagiado. ¿Por qué? Porque está en el aire, porque el príncipe del aire mueve todo esto. Escuche música de despecho, termina usted Llorando. llorando. Y si usted no ha nacido de nuevo, termina metiendo pistecito, como dicen acá, alcoholcito. O hasta suicidándose. Sí. Escuche música así medio movida. ¿Por qué cree que las iglesias de carácter pentecostales son así? Y se mueven y saltan y ranan, y la última de las pastoras y bailando y todas esas cosas. ¿Por qué? Por todo el tema. Por el tema musical que están manejando en las iglesias. Y se pierde la santidad. Por eso lo importante de saber escuchar esa música para poder escoger, decidir, esta es de adoración, esta habla del Señor, de quién es Él, de la grandeza de Él, de esto y lo otro, porque muy fácilmente te puedes equivocar cuando dices yo siento y siento en mi alma este gozo, sí, pero no estamos hablando de que yo sienta, es realmente es hablar, la adoración es decir quién es Él, quién es realmente es Él. Algún día vamos Pero a... ese es otro tema. Algún día vamos a invitar a Néstor y yo desde Colombia por algún celular o algo y lo Bueno. que nos cuente. Sí, Tenemos Apolo, dios del sol, la música, dijimos poesía, el arte, la medicina, y dice, y a veces se le conocía como el sanador por tener la capacidad de curar a las personas de enfermedades, pero también transmitía infecciones a quienes lo enfadaban. sí. Ahora viene una explicación. Ahora sí usted comprende por qué la orden de levantar una serpiente en el desierto en un asta. Para que todo Y la serpiente representa al mal. Porque antes de estar en el mal, era bueno. Antes de la rebelión. Por eso cuando los picaba una serpiente en el desierto, tenían que mirar a la imagen del rey de las reptiles. Y eran curados. Que después, por allá en el libro de Crónicas de los Reyes, un rey tuvo que destruirla. Porque la gente ahora de Israel acudía a adorar a la imagen de la serpiente en el asta. Wow. Y hay preguntas, ¿pero por qué Dios permitió que la serpiente sanara si la serpiente era mala? Tiene que investigar como nosotros lo hacemos para que usted comprenda muchas de las cosas que aún Cristo hizo en la tierra y por qué le obedecían los aires, la mar y lo sobrenatural. Que lo llamamos sobrenatural. Simplemente porque no vemos que hay seres o ángeles que están o se dicen en otra dimensión y es que no se pueden mostrar a nosotros porque está prohibido mezclarse con los hombres, pero a veces Dios sí siente, sí permite. Y por eso algunos dicen, ay, sentí que el Espíritu Santo me tocó. Sentí un fuego. ¿Y si lo siente? Esto es Pero esto está tremendo. Sí. Siga leyendo. Veamos Artemis o Artemisa, diosa griega de la casa y la naturaleza, la hermana gemela de Apolo. Artemisa es otra hija de Zeus. Como diosa de la casa empleaba su arco y flechas y tenía un perro de casa como compañero. Entre la población rural, Artemisa era la diosa favorita, diosa de los animales. Artemisa castigaba a cualquiera que lastimara a cualquier animal sagrado para ella. Esto incluía los osos y los ciervos. La llaman diosa de la naturaleza, ¿cierto? Y en la modernidad la llaman la Pachamama. Ojo con esto. La Pachamama, que es la diosa de la naturaleza. Y hay gente que le adora y le sirve y le llaman la tierra madre. Sobre todo en las tribus indígenas. ¿Ya?
Hay que seguir investigando. ¿La Pacha qué era? La Pachamama. La madre tierra. La tierra madre. Sí, tierra madre, madre tierra. Hefesto, dios del fuego, del trabajo, del metal y de la escultura, hijo de Zeus y Hera. Hefesto era el dios griego del fuego, del trabajo, del metal, la escultura, y estaba asociado con artesanos y herreros. Y estaba casado con la diosa Afrodita. A diferencia de otros dioses y diosas griegos, Hefesto tenía defectos físicos, siendo conocido como el cojo, debido a que Hera, que es la madre, lo expulsó del monte Olimpo, y se le representa con un martillo y un yunque. Luego tenemos Hermes. Perdón, la Biblia dice en Génesis capítulo 4, bueno, no lo alcancé a encontrar rapidito, de los descendientes de Caín, dice muy claro que fueron los que descubrieron el fuego, las armas, el metal y todo lo que usted dijo ahí, y todo lo que sea de orfebrería. Artesanos y herreros, todo eso son ellos. Y fue en la época de los dioses, en la época de la historia arcadia. Investigue la historia del pueblo arcadio y usted se sorprenderá que la Biblia le hace referencia. Hermes es el dios mensajero, hijo menor de Zeus. Hermes se convirtió en el mensajero de los dioses debido a su rapidez y confiabilidad. Llevaba puestos zapatos alados, o sea, con alas, y así Hermes podía volar y viajar rápidamente. Hermes era protector de los viajeros y comerciantes y se le atribuye la creación del boxeo y la gimnasia. Oigan, y aún siguen. Dionisio, dios griego del vino, el teatro y la fertilidad. Al ser una parte importante de la cultura griega como dios del vino, Dionisio era muy popular. Es otro hijo de Zeus. Y a medida que Dionisio creció, aprendió a cultivar uvas, convirtiéndose en la primera persona o ser en hacer vino, y lo enseñó a la población cómo hacer vino. Y luego subió al monte Olimpo, siendo el último de los dioses en llegar allá. Si bien estos son los 12 principales deidades adoradas en la antigua Grecia, existen algunas más. Existe otra que se llama Hestia, que es diosa del corazón y del hogar. Hades, dios del inframundo. Cronos, dios del tiempo y las edades. Y mire que Hades está mencionado en Apocalipsis capítulo 10, versos 12 al 14. Porque dice que aún el Hades entregará sus muertos. Dios del inframundo. Y la muerte entregará sus muertos, porque la muerte es otro dios que aún en el libro de Ezequiel y en Isaías dice muy claro que la tribu de Efraín sirvió a ese dios. Al del vino, porque eran borrachos a morir, los de la tribu de Efraín. Y a la muerte. Y fueron los que después, cuando fueron echados por las naciones, vinieron a parar a México. Con razón tanto tomador. Por eso, sí. Y mire que México ha exportado al mundo entero aún la música de cantina y de parranda. Y ha exportado también la música espiritual del cristianismo moderno. Y del vino. O sea, del licor. Tremendo. Qué tremendo. Cronos, dios del tiempo y las edades. Uranos, dios de los cielos. Y a Cronos se les sigue todavía obedeciendo, porque el tiempo es cronológico. Por eso cuando hay competiciones utilizan cronómetro. El reloj, el tiempo, proviene de este dios. Hasta el día de hoy. Y usted no lo sabía. Así es. Uranos, dios de los cielos. Los nombres de los dioses griegos aparecen habitualmente a lo largo de toda la historia. Algunos dioses dieron sus nombres a ciudades como Atenas o Rodas en Grecia. Otros lo dieron a la ciencia y el saber. Por ejemplo, en la actualidad incorporamos la palabra cronología, como usted lo mencionaba, que es el estudio del tiempo, y eso representa al titán griego Cronos. También los nombres de los dioses griegos se encuentran... Perdón un segundo. Ahora sí usted entiende y va a comprender por qué. Por ejemplo,
aquí en los Estados Unidos ya saben cómo se va a comportar el tiempo durante todo el año. Es increíble. Aquí en los Estados Unidos ya saben hasta en qué hora va a estar el grado de temperatura. En qué hora sale el sol, en qué hora inclusive hasta va a lloviznar. ¿En qué hora va a caer nieve? ¿Cuándo cae nieve? ¿Dónde va a caer nieve? ¿Dónde no va a caer nieve? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde va a ir? Exacto, pero exacto me he dado cuenta que aquí, por eso cambian el tiempo en determinada época del año. Y ya saben todo el año. Métase a Google y mire, por ejemplo, acá. Yo ya sé todo lo del mes, al punto que la persona que me está colaborando en el trabajo, yo ya, como estamos en temporada de frío, yo ya le digo, llegue a tal hora a trabajar. Tal día y tal día. Porque ya podemos soportar el frío. Es increíble. Y no, ese conocimiento es el que le ha permitido crear hasta las computadoras donde le avisan a la gente. ¿De dónde saben, por ejemplo, que va a haber un tornado? Y que va a pasar por tal lado. Y que se va a morir en tal lado. Y le avisan a la gente ya, prepárense y cuídense porque va a pasar por tal lado. Va a llover, va a caer nieve, va a ser lo más sorprendente. Saben hasta los vientos y la velocidad de los vientos, porque hay días, y hablo porque aquí estamos en Morehead, hay mucha gente que nos ve en Latinoamérica y no saben esto, pero aquí nos avisan con anticipación qué día va a haber viento, a qué velocidad y de dónde a dónde va a haber el viento. Es increíble. Todo está ya listo porque la potestad de los aires, llamado Cronos, a quienes le sirven y le adoran, le pasa toda la información. Y es increíble que en tornados y situaciones así, en tiempo real está enseñándole, está pasando exactamente en esta línea, está por esta calle, esto y eso. Es increíble. Todo está preparado. Pues no solamente en eso, también aparece en cuanto a los planetas. Cómo es que hasta el día de hoy se rigen a través de los nombres de estos dioses griegos. Dice que la antigua religión romana estuvo fuertemente influenciada por la religión griega, ya sabemos, ¿verdad? Ya que la había precedido. Muchas de las deidades romanas también desempeñaron los mismos roles que los dioses griegos, como lo mencionaba usted. Aunque se le cambió el nombre para adaptarse a la población, los dioses inclusivamente vivían en la misma montaña en Grecia. Ayer dijimos que en el monte del Olimpo. Entre ellos, el nombre dado a los planetas de cómo esta civilización tan unida a la romana, que ahora podemos comprender por qué los nombres fueron cambiados y adoptados del hebreo, ahora a lo que es el griego y pasado al griego, tomado también por Roma, cómo es que se implementaron y es como los conocemos hoy en la actualidad. Por ejemplo, Yahweh y lo pusieron Dios. Yahshua, algunos le dicen Joshua, Hamashiach, Jesucristo. Miriam, que traduce el nombre de la mamá del Señor Jesús aquí en la tierra, y le pusieron María. Y de ahí para allá, todo lo que usted ni se alcanza a imaginar. Es increíble cómo... Pero es que esto era a nivel global, a nivel mundial, global, por lo tanto, todos de alguna manera, todas las civilizaciones tienen mucho en común, que los mismos dioses, pero con diferentes nombres sobre la faz de la tierra. Así es. Bueno, aún así dijimos que en los planetas, el Sol es el dios griego originalmente llamado Helios, y en la antigüedad griega. Este dios tomó el nombre de Sol durante la época romana. Luego tenemos a Mercurio. Debido a que el planeta Mercurio pasó muy rápido en su órbita, era perfecto para nombrar al dios griego Hermes, conocido por los romanos como Mercurio. Luego tenemos Venus, un planeta más cercano a la Tierra, y él llevó el nombre de Afrodita, la hija de Urano. Por los romanos era conocida como Venus. ¿Sí? Luego tenemos Marte, el planeta rojo, se asocia al dios de la guerra, Ares. Tenemos Júpiter como el planeta más grande del sistema solar. Se esperaba que este planeta tomara el nombre del rey de los dioses, Zeus, también conocido como Júpiter. Saturno, los romanos le dieron mucho más interés y que a Cronos y allá con los griegos.
Luego tenemos Urano. Este planeta recibió por primera vez el nombre de Uranus, el nombre griego de Urano, el padre de los dioses. Neptuno, el planeta azul, solo encajaría con el nombre de un dios griego llamado Poseidón. Como dios del mar, su nombre era perfecto, conocido como Neptuno. Luego Plutón, estamos hablando ahora nombres romanos, pero adaptados para los dioses griegos. Plutón, como el único planeta fuera del sistema solar, a este Plutón se le dio el nombre de Hades. Hades por los griegos y Plutón por los romanos. Ahora sí entiende que cada príncipe, porque Zeus era el dios padre para los griegos, ¿cierto? Ajá, ajá. Y tenía sus hijos. A cada hijo le entregó un planeta. Sí. Por eso le pusieron su nombre. Ahora sí entiende por qué Cristo dijo que Satanás, que es una mala traducción, que es Lucifer, es el príncipe de este mundo, a quien le entregaron el planeta Tierra inicialmente y lo perdió en la cruz del Calvario y aún sigue siendo el príncipe de este mundo. Por eso quiero que entienda que siga. En el libro de San Juan. Otra vez, vuélvanos a explicarnos lo que acaba de decir, porque esto está Sí, bien sí, fuerte. sí. Cada planeta tiene el nombre de un hijo de Zeus o hija de Zeus, De un dios del Olimpo. de un dios del Olimpo. ¿Cierto? Ahora sí usted entiende o va a comprender por qué Cristo dijo que Satanás, aunque es una mala traducción, sino Lucifer, es el príncipe de este mundo. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Es tremendo. sí. Hijo de, porque siendo príncipe es hijo del rey. Pues esa es la pregunta. Sí, es que ¿Ya? mucha gente no lo sabe. Por eso Isaías 28, 14 dice que él es hijo del lucero de la mañana también. ¿Isaías qué era? Isaías 28, 14. Por eso, en el libro de Job, dice que un día estaba Yahweh con sus hijos sentado a la mesa y entre ellos Satanás. Amén. Y él le preguntó, ¿dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? Y dice, de rodear, escuche, rodear es por fuera, la tierra y andar por ella, andar en ella. Príncipe de este mundo. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14, y usted se va a sorprender peor. Vamos al verso 29, bueno, verso 30 y 31. San Juan 14, verso 30 y 31. Es increíble lo que ustedes van a leer. Libro de San Juan, capítulo 14, versos 30 y 31. ¿Lo tienen? Amén. Leámoslo por favor fuerte. No hablaré ya mucho con vosotros. Escuche, está hablando el Cordero de Jesús. Dios, el Señor Jesús. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Escuche, no voy a hablar más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Amén. ¿Ven? El príncipe de este mundo es un Dios, no Dios, de los que se autonombraron dioses en la rebelión celestial. Otra vez, otra vez. El príncipe de este mundo es un Dios, de los que se autonombraron dioses en la rebelión celestial. Y es príncipe porque es hijo. Hijo del... Isaías 28, 14 dice que es Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, del lucero de la mañana? Ezequiel 28 dice que él fue creado, porque los hijos, y lo repito otra vez, son engendrados, adoptados o creados. Por eso existe la patente, que viene de la palabra paternidad por creación. Y él es hijo también
porque fue creado así como usted habló, que aquella mujer que fue su esposa salió de su mente, o sea, fue creada porque pensó, la ideó, la creó y la Zeus hizo su lo esposa. hizo. Zeus, no nuestro Dios. No. ¿Ya? Ajá. Esa es la palabra, Zeus. Zeus. No. Por eso Cristo dice aquí algo muy tremendo. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Mas para que el mundo crezca, conozca, que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Oiga esto, cuando yo lo leí, lo analicé, me pareció tremendo. Ya lo estaba viviendo. Porque la a imagen. nosotros nos dijeron que Él tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y sí la tiene, pero... Pero Él no había sido todavía crucificado ni había resucitado. Y antes de eso, Él se iba antes de que llegara el príncipe de este mundo. Y les decía, levantémonos, vámonos de aquí. No quiero que me encuentren. ¿Por qué? Tremendo. Ahora muchos van a empezar a comprender el por qué Satanás ya fue juzgado, pero no ha sido condenado, y Cristo no lo puede condenar ni lo puede meter preso al infierno, sino hasta que el Padre Celestial lo determine y se siente en el trono el día terrible y grande que dice la Biblia de Jehová, pero es Yahweh. El día en que Él se siente, Satanás no podrá volver a huir ni hacer de las suyas, ni confundir. Porque solo un padre puede castigar a su hijo. Por eso Jesús le dijo, el Señor te reprenda, pero no se puso Exacto. a verlo acabado y destruido. Por eso en la tentación, cuando se le apareció el príncipe de este mundo, le decía, no tentarás, porque solo al Señor tu Dios te postrarás y adorarás. Y la teología interpreta mal, no interpreta, lee mal, y asumen que Él estaba diciendo que Él era Dios. ¿Por qué cree que tentó a Jesús? Porque si Jesús le hubiera aceptado el jueguito, Jesús hubiera pasado a ser el príncipe de este mundo y no sería el rey sobre los reyes ni el señor de señores, por debajo del Padre Celestial. Por eso Él dijo acá muy claro en el verso 28 que el Padre es mayor que yo y es el que está sentado en el trono. El que saca el rollo con los 7 sellos que nadie más puede abrir sino el Cordero de Dios. ¿Ve por qué es necesario investigar los dioses del Olimpo, los dioses de los sumerios, los dioses de los jebuseos, de los amorreos, para comprender la verdad bíblica? Ahora sí entienden por qué el Señor en Oseas 4:6 le dijo al profeta, mi pueblo se pierde porque no tienen conocimiento. Y a los sacerdotes, que son los que están parados en los altares con titulitos, o porque tienen dinero y pusieron a montar una iglesia, o porque tuvieron el respaldo y empezó a crecer la iglesia, ahora son pastores y abrimos iglesias aquí y allá, que no es ni por enseñar la verdad, sino por los dineritos. Dice, yo los desecho, los echo fuera. ¿Sabe qué es eso? Sí. Condenación. Por eso Cristo dijo que ellos son ciegos y guías de ciegos, y juntos el que los oye y los sigue, que no tienen ni conocimiento de la verdad, al infierno, que es el mismo hoyo, se van a ir. Síganme, hermano. Para nosotros. Dice, pasamos ahora a, ¿cuáles son los dioses? Dejémoslo para el próximo martes porque ya estamos sobre el tiempo. Mi amado hermano, voy a terminar simplemente diciéndole algo muy cierto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Quiero invitarlo a que abra su Biblia allí, mi amado hermano. Libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, que es algo que escuchó el apóstol Juan cuando estaba en los mismos cielos, de lo que va a suceder y cómo es un clamor. Escuche, es un clamor, una petición del mismo Eterno. Y según lo que se puede determinar en la lectura, es el mismo ángel
de Yahweh, que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, en su diestra, que es la menorá. Y es el mismo Cordero de Dios. Y dice lo siguiente, esto va para usted, mi amado hermano. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde tenemos que salir? De todo lo que tiene que ver con Grecia y Roma para entrar en la verdad que provino del pueblo de Israel, del Cordero de Dios. Así las teologías dirán lo contrario. Por errores de traducción, por haber leudado la palabra de Dios, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni se recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué se les dice esto? Porque ahí mismo en la página anterior, en Apocalipsis 17, verso 5, cuando habla de Babilonia la Grande, atentos a esto para que lo investigue, dice, madre de las rameras. Si es una madre, ¿quiénes son las hijas? Y lo dejo con esta inquietud. ¿Será que por años el evangelio que yo practico o el que me enseñaron es el greco-romano y estoy en una hija de la gran ramera? Investigue los orígenes de su denominación. No solamente quién la fundó, sino de dónde salió y dónde salió y dónde salió y dónde salió. Y va a llegar a Roma. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a cerrar los micrófonos de la emisora y pasamos inmediatamente a escuchar adoración y alabanza. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga.